Bueno, buenas tardes. La mayoría me conoce, pero me vuelvo a presentar. Mi nombre es Ignacio Sosa, soy el coordinador académico de la diplomatura en sistemas electrónicos embebidos, y junto a Walter Wagner, que es docente y administrador de contenido digital, hemos organizado este ciclo de seminarios que comienzan hoy. Para quienes no estén cursando la diplomatura, déjenme hacer un poquito de publicidad sobre la misma. La diplomatura está ofrecida como carrera de pregrado por la Escuela de Posgrado y Educación Continua de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR, y desde el punto de vista desde lo académico está llevada adelante por el Departamento de Sistemas de Informática de la Escuela de Ingeniería Electrónica. La diplomatura está pensada, está concebida para interesados sin formación previa en estas temáticas. La podría hacer alguien que termina su secundario no técnico y quiere comenzar a formarse en esta disciplina. Está desarrollada íntegramente a distancia, aunque la práctica se hace sobre hardware real a cargo de quienes participan de la diplomatura. Tiene una duración aproximada de 6 meses, quizás 7, con una carga horaria de 150 horas, distribuida en 6 horas semanales con clases sincrónicas y asincrónicas. La diplomatura tiene un canal YouTube. En este momento hay disponible un conjunto de dos conjuntos de videos, mejor dicho. En uno de ellos van a poder encontrar la presentación, qué es un sistema embebido, cuál es el contenido de esta diplomatura, la presentación de los docentes con una mínima explicación de su contenido y también oportunidades laborales. Ahí en el enlace, que lo vamos a subir al chat, aquellos que quieran ingresar pueden hacerlo, y está en la unidad 1, está disponible como para que vean un poco el tema de cuánto sincrónico, cuánto asincrónico, qué significa esto, qué actividades pendientes se dejan, etc. Si quieren ir al detalle de su planificación y bajo qué condiciones se pueden inscribir, ahí tienen un enlace a la escuela de posgrado que también vamos a subir al chat para aquellos que quieran más detalles sobre su oferta académica. Y hemos decidido los últimos 4 cursos de la diplomatura también ofrecerlos, las últimas 4 unidades también ofrecerlas como cursos. Los que ya han comenzado y los que aún no se han desarrollado son el curso de conectividad de Internet de las Cosas, que empezaría el 16 de junio. Digo empezaría porque nos acabamos de enterar que el 16 de junio es feriado. Vamos a ver si empieza ese día o lo postergamos una semana. Y para conocer el contenido de este curso pueden entrar ya sea por el inicio, por la fecha de inicio, o pueden entrar por cómo identifica el EPEC este curso, 2025-0124. Y el curso 4, que se corresponde con la última unidad de la diplomatura, es diseño de placas de circuito impreso, que empezaría el 28 de julio. Bueno, dicho esto, esa pequeña promoción de la diplomatura, si me lo permiten, ya me lo permitieron, les comento el objetivo que perseguimos en los seminarios que vamos a organizar. El objetivo es acercarles a las personas que están cursando la diplomatura, gente que esté trabajando en esta temática, ya sea como empleado de una empresa que desarrolla productos basados en esta tecnología, ya sea un emprendedor o ya sea un desarrollador independiente, para que nos comparta su experiencia laboral y también sus inicios en esta disciplina, su actividad laboral, etcétera, etcétera. Generalmente orientado fundamentalmente al objetivo de la diplomatura, que es el diseño de sistemas electrónicos embebidos.
Al seminario lo organizamos de la siguiente manera. Al entrevistado le vamos a hacer algunas preguntas en varios tópicos y quienes estén participando seguramente van a tener preguntas para hacerle, pero súbanla al chat y al finalizar la entrevista vamos a pasarle las preguntas al entrevistado para que las conteste. Bueno, ahora sí, lo presento a Nicolás Mattiucci. Nicolás trabaja en Kretz. Kretz es una empresa que diseña, produce y comercializa soluciones tecnológicas para el comercio y para la industria, particularmente balanzas de diferentes líneas, registradoras fiscales, entre otros productos. Kretz es una empresa rosarina, pero que se le hemos prestado a Pueblo Ester porque su planta está localizada en esa localidad, sobre la autopista que une Rosario con Buenos Aires. Ahí Nicolás me ha enviado unas imágenes para que ustedes tengan dimensión de lo que es Kretz en cuanto a su planta industrial. A la izquierda está la planta vista desde afuera y a la derecha la planta vista desde el interior. Bueno, Nicolás fue responsable del área de investigación y desarrollo en Kretz, en la parte de electrónica, y actualmente se desempeña como líder de metrología y calidad. Su currículum es mucho más amplio que esto que acabo de decir. Si quieren saber más sobre Nicolás, ahí tienen el enlace a LinkedIn y tienen su currículum completo. Bueno, Nicolás, para empezar, te agradecemos tu participación en este seminario y bueno, si querés decir tus primeras palabras. Sí, agradecerte, Ignacio, la verdad, por haberme convocado. Es un honor para mí acompañarlos en este seminario. Muchísimas gracias. Bueno. Tenemos organizada la entrevista a Nicolás en distintos tópicos. El primero tiene que ver con lo que ustedes están observando ahí en la diapositiva, pero los fragmenté en 5 preguntas. Las voy haciendo de a una, Nicolás, y vos las vas contestando, o si se pueden sumar más de una, también lo hacemos. Vamos a hacer memoria, hace varios años de esto ya. Y hace mucho, hace mucho. Y discúlpame que haga un paréntesis. Sí. Cuando yo empecé a vincularme con el mundo de los microcontroladores, tuve acceso a un microcontrolador de marca National que tenía 4 llavecitas para direcciones y 4 llavecitas para datos. O sea, imagínense la polenta de ese micro que, si no recuerdo mal, empezaba con 1800. Así que bueno, ¿no? Tu historia es mucho más reciente. Y la primera pregunta que te hago es justamente esa, ¿no? ¿Cómo nació tu interés por esta disciplina? Y si te acordás, ¿cuándo fue y con qué tu Hola Mundo, que en electrónica es apagar y encender un LED con un micro? Sí, sí. Bueno, mi interés nació por allá por principios de los 90. Yo estaba arrancando mi colegio secundario, ¿sí? Yo hice un secundario comercial con orientación en informática no técnico, por una cuestión de que en mi pueblo, yo soy de Firmat, no había una escuela técnica del nivel que mis padres querían y bueno, hice un secundario comercial. Tuve la suerte de tener un profesor que me daba en los primeros años taller de electricidad dentro de ese colegio comercial, ¿sí? El cual tenía un amplio conocimiento de electrónica y bueno, yo siempre de chico fui una persona muy entusiasta de desarmar todo lo que llegaba a mis manos, muy curioso, y todo lo que tenía electricidad me atraía por entender por cómo funcionaba. Así que yo tenía largas charlas con él por la tarde y él también vio que yo tenía mucho interés por aprender, así que me invitó a ir a trabajar de forma voluntaria a su taller. Él en ese momento fabricaba tableros para las canchas de básquet, esos tableros de LEDs. Claro, sí, sí. Y tenían una electrónica enorme, muchas veces no microcontrolada, sino con registros, con un montón de chips
que le daban la funcionalidad. Así que ahí empecé y aprendí mis primeros pasos en electrónica, básicamente. Y ahí ya me marcó a fuego y continué adquiriendo bibliografía, que era muy difícil de conseguir en ese momento. Venían algunas revistas de Colombia, me acuerdo, que venían una vez al mes, yo desesperado porque llegara la fecha para ir a comprar el próximo fascículo coleccionable. Y así arranqué hasta que, bueno, a través de esos fascículos pude conocer mi primer microcontrolador, que fue un Intel 8085, que ni siquiera tenía memoria RAM, ni tenía puertos paralelos, sino que había que complementarlo con una PIA 8155, que era un expansor de la parte que le faltaba, porque era un microprocesador, no era un microcontrolador. Exacto. Y ahí hice mi primer programa, escrito en Assembler, 3 o 4 líneas, y sí, tal cual, encendí a apagar un LED. Eso fue lo primero. Así fue. Bueno, entonces se supone que para llegar a donde llegaste, después tuviste una formación extra a partir de esos inicios. ¿Vos te formaste formalmente o en paralelo también lo hacías en forma como autodidacta? Sí, como autodidacta siempre compré bibliografía, libros, ¿sí? Traté siempre de buscar las fuentes que podía conseguir en esa época. No había internet, no había nada, básicamente. No tenía una computadora en mi casa como para tener con qué jugar, programar. Así que este profesor me dio una mano enorme en acceder a componentes electrónicos, a planos, a circuitos. Y bueno, fue así que transité todo mi colegio secundario hasta que terminé quinto año y tomé la decisión de tomar una formación formal en lo que me gustaba. Así que sí, hice un terciario técnico que me formó como técnico superior en técnicas digitales, al cual te tuve a vos, Ignacio, como profe. En la época del 6800 y el 8085. Exactamente, el CODA 6800. Con eso El arrancamos. CODA 6800. Bueno, ¿tu primer trabajo fue en Cretz o tuviste algunos trabajos previos? No, durante mis estudios arranqué desarrollando algunos productos de forma particular, ¿sí? Me acuerdo uno puntualmente que eran los carteles luminosos de LED de propaganda, ¿sí? Eso fue uno de los primeros desarrollos que yo pude comercializar. Lo hacía a destiempo en mi horario libre de no cursado, básicamente. Hice también unos relojes con fichas para canchas de paleta, también para temporizar las horas de luz de las canchas de paleta. Y así algunos trabajitos puntuales. Me acuerdo de esos dos que fueron los más grosos por ahí que hice en ese momento. ¿Y te acordás cómo fue tu ingreso a Cretz para ya ir a Sí, tu me acuerdo. último Yo trabajo? estaba en segundo año de mi carrera y bueno, la empresa buscaba gente porque estaba en plena expansión. Así que bueno, al instituto donde yo estaba estudiando se seleccionaron 3 personas y bueno, tuve la suerte y la posibilidad de quedar en esa entrevista en Cretz. Y ahí arranqué en el 2 de junio de 1997, en la parte de producción de la empresa. ¿Sí? Yo ponía tornillos, básicamente, eso es lo que hacía. Pero estaba rodeado de electrónica, que era lo que me gustaba. Te estabas acercando a la electrónica. Exactamente. Y ahí aprendí un montón de cosas. La verdad que sí, estuve 2 años en la parte de producción, después quedó una vacante en la parte de servicio técnico, así que tuve la posibilidad de ascender, digamos, a ese puesto que era un contacto directo con la electrónica, con la reparación de placas, un contacto con el usuario final también de los productos, al cual aprendí muchísimo, lo que llegaba de la calle, ¿sí? Respecto a los productos. En servicio técnico estuve 3 años, donde aprendí miles de cosas, interpretación de plano de forma profesional, bueno, programación de placas, reparación. En ese momento se abre una posibilidad de poder empezar a capacitar a los servicios técnicos que tenía la empresa dentro de Argentina y en Sudamérica. Así que
pude viajar bastante a, no sé, Chile, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Colombia, a capacitar a los técnicos que estaban en esa red de servicios técnicos oficiales de la empresa. Yo me iba con mi carpetita de planos, con mis patrones de micros, memorias patrones, y les enseñaba cómo reparar, cómo programar. Y bueno, así lo hice durante 2 años, hasta que quedó una vacante en ingeniería. La verdad que la empresa empezó a expandirse muy rápidamente, de vender 100 balanzas por mes a vender miles, y explotó en el año 2005, por ahí, 2006, y el área de ingeniería necesitaba ampliarse, así que yo sabía que había una vacante y pedí que tenía intenciones de tomar el puesto, así que me dieron para desarrollar un producto por mi cuenta, o sea, sin ingresar al área de ingeniería, yo en mi casa desarrollaba. Lo que nunca me faltaron son oportunidades, la verdad que eso lo agradezco porque siempre me han dado las posibilidades. Y desarrollé un impresor matricial. Tenía un grupo impresor Epson de agujitas con unos solenoides y papel. Iba con un cassette de tinta. Bueno, yo hice la placa, era una placa muy simple, tenía algunos tips 122 para manejar las agujas y ese tipo de cosas. Y un pequeño firmware en Assembler, por supuesto, no existía el C en ese momento. Y así fue. Hice ese pequeño desarrollo, lo validaron. Después, bueno, me dieron finalmente el puesto, accedí al área de ingeniería. Y fue raro porque yo digo, bueno, chau, empiezo a hacer electrónica, empiezo a hacer pesaje. No, la puerta de ingreso a ingeniería fue a hacer software. En ese momento, la vacante era para hacer un software de interconexión de balanzas. Así que, bueno, yo venía también de ser un poco autodidacta en la parte de programación de alto nivel. Me gustaba muchísimo en ese momento Visual Basic, que estaba muy de moda. Así que, bueno, así arranqué en Visual Basic 5 a desarrollar un software para interconexión de balanza, que fue el primero de la empresa. Y fue esa etapa y ya después, bueno, arranqué definitivamente con la electrónica y me orienté bien específicamente al pesaje, que era lo que me gustaba. Así fue. Bueno, interesante evolución laboral, Nicolás. Sí, quiero... Ahora vamos a pasar nos vamos acercando de a poco, como las cáscaras de la cebolla, a nuestro núcleo de conocimiento más que más nos interesa. Genial. Y cuando vos me pasaste tu currículum, observé que en algún momento, no sé si ahora también algo estás haciendo, fuiste el responsable del área de investigación y desarrollo de electrónica de CRETS, por lo que me imagino que habrás participado de muchos desarrollos. Ahí en tu currículum se habla sobre desarrollo de hardware, de firmware, diseño de placas de circuito impreso, desarrollo de software para testeo, bueno, y todo lo que tiene que ver con los ensayos. Esta segunda parte de preguntas tiene que ver con el tema de desarrollo. La primera pregunta más específica sobre este tema es, si nos podés compartir cómo es un proceso de desarrollo en general, cómo nace la idea, cómo se organiza, quiénes participan, cómo se distribuyen las actividades, etc. Bien. Bueno, primero comentarte que sigo ligado al desarrollo de hardware y de firmware, es lo que me gusta, y es muy reciente el puesto que tengo de líder de metrología y calidad. Metrología es algo que hago desde hace años, pero básicamente estoy abarcando las dos partes. Tengo la suerte de haber formado un equipo de trabajo en el cual estoy liderando con 2 ingenieros que comparten la misma pasión que yo, así que fantástico, nos llevamos muy bien, pero sigo haciendo el desarrollo porque es lo que me gusta. Creo que lo voy a hacer siempre. Te cuento cómo arranca un proceso de desarrollo. Generalmente hay 2 canales por los que llegan al área de ingeniería un nuevo desarrollo. Un requerimiento puntual de un cliente es uno, o sea, viene por el lado de los vendedores generalmente, o de lo que uno recauda en la calle, ¿sí? Y por otro lado, la propia actualización tecnológica de los productos que la empresa comercializa. Esos dos caminos convergen y nace un nuevo producto, ¿sí? Y ahí arranca el desarrollo. Lo primero es organizarse
en el equipo dentro de I+D hay profesionales que son más específicos en el desarrollo del hardware, otros más específicos en el firmware, otros en el software, el diseño de PCB. Así que se confeccionan lo que nosotros llamamos los datos de entrada del proyecto, donde uno vuelca toda la funcionalidad y características que tiene que tener el producto. Y después se asignan responsabilidades a cada uno de los integrantes del equipo. Y hay un líder o un responsable que ordena y lleva cronológicamente las tareas, ¿sí? Para no perder el foco. Y hay tareas que se van encadenando una con las otras. Por ejemplo, el desarrollo de una placa. Cuando llega el primer prototipo o versión de placa, se arranca el desarrollo del firmware, ¿sí? Y así se van dando las etapas. Las distintas etapas. Exactamente. Yendo más al núcleo nuestro. Yo me acuerdo cuando era muy joven, iba a los congresos de electrónica y veía un producto y lo primero que preguntaba, ¿en qué lenguaje lo desarrollaron? Sí. Como si eso fuera lo más importante. Pero bueno, como dentro de la diplomatura estamos con el tema de lenguajes de programación, ¿ustedes qué lenguaje de programación en general usan? ¿Estos lenguajes suelen cambiar? ¿Hay lenguajes que se ponen de moda? Y también sobre el ambiente de desarrollo. ¿Qué ambiente utilizan? Si son ambientes comerciales o no. Bien. Bueno, básicamente el fuerte es el lenguaje C, ¿sí? Para microcontroladores pequeños, por ahí, una ARM, un Cortex M3, M4, ¿sí? C es la base de todo y lo usamos hace muchísimo tiempo y lo seguiremos usando porque es una herramienta fundamental para ese tipo de chips. Particularmente en algunos desarrollos muy puntuales, donde hay que hacer alguna rutina específica de alta velocidad o algún filtro puntual, algunas cosas se pueden llegar a hacer en assembler. Aunque te parezca loco, es lo más eficiente. Sí. Pero bueno, hoy la base es el C y en los desarrollos más grandes, ya que utilizan prácticamente una placa SOM, una especie de mini PC, ahí estamos trabajando en C++ sobre un entorno ya gráfico, ¿sí? Que, o sea, viene a mezclar la interfaz gráfica de usuario con la parte de bajo nivel de control del microcontrolador. En ese caso estamos utilizando la herramienta de Qt. Ajá. Y eso respecto del firmware. Y respecto del hardware, digamos, ¿cómo deciden qué micro usar? Si es una cuestión, digamos, que tiene que ver con la oferta del mercado local, internacional, ¿cómo deciden? Bueno, lo más por ahí complejo, ya tienen una línea. No estamos casados con ninguna línea, sino que sí tenemos lineamientos de elegir siempre una familia de microcontroladores que nos dé la continuidad y la escalabilidad en un desarrollo. Eso es fundamental porque nuestros productos conviven en el mercado entre 8 y 10 años y son productos que llevan homologación, o sea, llevan un proceso inicial para poder comercializarse en Argentina. Y elegir bien un microcontrolador que dure años en el mercado y que tenga soporte es fundamental. Pero no nos casamos con ninguna marca. ¿Sí? Hemos usado micros de Atmel, de Mike, ahora estamos usando Microchip, NXP. ¿Sí? ¿Y esos micros son de proveedores locales o lo importan? Algunos se compran a distribuidores locales y otros se importan mayormente de China, ¿no? De Asia, de esos lugares. Cuando elegimos un microcontrolador, lo que hacemos es, primero, tener, por supuesto, en cuenta el costo del chip, porque es por ahí lo más relevante en la placa, ¿sí? El costo del microcontrolador, la capacidad de memoria que estamos necesitando y los periféricos que tiene que soportar ese microcontrolador. En esa imagen que ven ahí, en esa pequeña plaquetita, que tiene el tamaño de una pila 18650, ese cuadradito negro que ven ahí es el microcontrolador. Ese particularmente es de marca Microchip, lo que era anteriormente Atmel. Y es un chip de bajo costo, pero de altas prestaciones. Es un Cortex M0+, que es el que hoy se está utilizando en nanosatélites, por ejemplo, ¿no? Por eso es tan popular. Es la línea de ATSAM de 20.
La verdad que es un micro excelente, tiene unas excelentes prestaciones, está todo programado en C y tiene mucha escalabilidad. O sea, ese que estamos usando ahí es el de 32 pines, pero viene hasta de 100 pines, lo cual nos da la posibilidad de escalar en tamaño de memoria y en cantidad de pines para futuros desarrollos. Así que En esa placa, Nicolás, se observa una suerte de cajita metálica. Sí, es un shield, un escudo, un escudo protector para lo que es radiofrecuencia, sí. Bueno, la empresa mayormente lo que hacemos son placas para pesaje, para balanzas electrónicas, y tienen tanto la parte digital microcontrolada como la parte analógica de medición de una celda de carga o el transductor de peso. Esa parte trabaja con milivoltios, nanovoltios en algunos casos, y esas señales tan bajas son muy susceptibles a la interferencia electromagnética, inmunidad radiada. Así que es necesario poner ciertas protecciones en la placa para inmunizarla, ¿verdad? Exacto. Para que alguno no acerque un celular al lado y la placa empiece a pesar mal, por ejemplo, a funcionar mal o bloquearse. Eso es algo que lo aprendí totalmente en el trabajo. No lo pude de manera autodidacta hasta que me empecé a topar con esas cosas y uno empieza a hacer experiencia. El tema de los blindajes y las puestas a tierra tiene un grado de complejidad importante y hay muy poca formación en esa temática, inclusive en ingeniería, electrónica particularmente. Y te digo, esto por experiencia propia, que cada producto que agarrás es empezar de cero. Podés tener un libro de recomendaciones, pero te encontrás con un mundo completamente nuevo por el layout interno de cables, por la longitud de los cables, por la posición de la placa. Es todo un estudio que hay que hacer muy finito a la hora de diseñar y de ensayar un producto comercial. Vos me pasaste unas diapositivas, pasamos a un segundo tópico que tiene que ver con los ensayos. Lo pasé medio rápido, pero bueno. Vos me pasaste ahí dos imágenes. Calculo que a la derecha hay son pesas patrones, me imagino. Sí. Y a la izquierda veo que hay una balanza que está siendo calibrada. ¿Eso está automatizado? ¿Es algo que se hace balanza por balanza? Esos son ensayos que hay que realizarle al producto antes de empezar a comercializarlo. O sea, para poder homologarlos y que cumpla con una normativa vigente en la Argentina, que es la Ley de Metrología Legal Argentina. Es un instrumento de medición, lo cual necesita realizarle una batería de ensayos para cumplir con la aprobación de modelo. Esa balancita que está conectada ahí, se le están haciendo ensayos de Burs, o sea, se le mete perturbaciones eléctricas, ruido eléctrico por la línea de alimentación para ver qué comportamientos tiene el microcontrolador. O sea, no se tiene que bloquear, no tiene que cambiar el peso y demás. Es uno de los ensayos que se hacen. Se le hacen tanto en las líneas de alimentación como en las líneas de comunicación. Son cuestiones que por ahí uno cuando diseña, yo cuando lo hacía de manera autodidacta en mis comienzos, hay un montón de consideraciones que uno no tiene en cuenta, como las protecciones, poner un TBS, poner un filtrito, poner un ferrite. Y acá es realmente donde te das cuenta cómo actúan esos componentes electrónicos que por ahí son pasivos, pero realmente terminan filtrando y haciendo que un instrumento funcione como debe y se pueda vender y no tenga defectos, ¿no? Es fundamental ya diseñar pensando en estas cuestiones porque en una instalación domiciliaria puede haber ruido eléctrico, puede haber cualquier tipo de influencia sobre el instrumento, sobre cualquier aparato electrónico, y diseñar sistemas embebidos pensando en las protecciones del circuito es fundamental. Sería diseñar bajo norma. Exactamente. Y sobre todo, digamos, con productos, podríamos decir electromedicina y demás, en donde se pone en riesgo la vida de las personas, ¿sí? Otra debilidad de la formación de un ingeniero, el tema de diseñar bajo norma. Ese ensayo de Burs es uno de los más suaves, digamos. A las placas electrónicas se le hace, por ejemplo, ensayos de descarga electrostática, de contacto o de aire, que llegan hasta 8 kilovolts, o sea, 8000 voltios. Es severa la intensidad. Sí.
Y bueno, el microcontrolador tiene que ser capaz de no bloquearse, de no resetearse. Claro. Exactamente. Exacto. De que un pulsador, un teclado no accione por sí solo en una descarga electrostática. Exacto. Y una estática la podemos tener nosotros mismos en el cuerpo. ¿Cuántas veces uno se baja del auto y te patea al tocar la puerta del auto? Bueno, y eso le puede llegar a cualquier producto electrónico que uno tiene en la mano o está instalado en tu casa. Así que es fundamental diseñar y desarrollar embebidos bajo ese concepto de norma. En estas imágenes que me pasaste, veo que hay un producto en una cámara anecoica. Exactamente. La pregunta que te quería hacer era, ¿eso forma parte de la certificación del producto? ¿Dónde se hace este tipo de ensayos de compatibilidad electromagnética, etcétera? Bien, sí, esas son cámaras anecoicas. La de la izquierda es la cámara que está en INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y la de la derecha es un laboratorio privado que está en Buenos Aires, el laboratorio Lenor. Ambas son muy similares, la del INTI es más grande, ¿sí? El ensayo básicamente consiste en poner un instrumento arriba de una mesa no conductiva, en este caso una mesa de tergopol, y se emiten a través de una antena radiofrecuencia, a una intensidad de campo que puede llegar hasta los 10 voltmetros, ¿sí? A una distancia de 3 metros de la antena está el instrumento ahí, el producto sobre la mesa. Se le emiten, se hacen emisiones radiadas con la antena horizontal, en vertical, y lo mismo, se somete al instrumento a ver cómo se comporta, ¿sí? No tiene que variar el peso, no tiene que bloquearse, no se tiene que apagar, en fin, tiene que mantener su funcionamiento normal en esas condiciones, ¿sí? Es otra de los ensayos que se le realizan. Ustedes pueden recibir de parte de la empresa que lo está certificando indicaciones para que modifiquen ciertos aspectos del desarrollo. ¿Podría ocurrir? Sí, podría ocurrir, exacto. Podría ocurrir. Aunque te parezca mentira, pero en este tipo de cámaras anecoicas he visto ensayar desde cortadoras de césped a batería, por ejemplo, hasta taladros eléctricos. Lo que uno no te da una noción de la cantidad de cosas que pasan por ahí y que realmente necesitan de estas pruebas para que funcionen bien y sean seguras. Y después me pasaste otra diapositiva en donde veo que no creo que sea un laboratorio, me parece que pinta más que eso, No, eso es la Universidad de Córdoba. Ah, la Universidad de Córdoba, bueno, prejuzgué mal. Tienen un laboratorio. ¿Y qué sería que le están haciendo a la balanza? Ese es el ensayo de descarga electrostática de aire, ¿sí? Es la parte no conductiva, o sea, de forma indirecta. Esa es una pistola que tiene capacidad de hacer una descarga. Sería como un magiclick. Como un magiclick gigante, claro. Capaz que da 8000 voltios magiclick. Sí. Y se hacen 10 descargas a intervalos de 10 segundos. En este caso de producto. Hay otros productos que son más severos. Correcto. Se le hace en la parte no conductiva, lo que es plásticos, paneles autoadhesivos y demás. Y otra de descargas directas, se le cambia la punta a ese aparatito que está ahí, se le pone una punta en forma de cono y se le realizan las partes metálicas. Es un chispazo que le entra al microcontrolador directo, así que ahí es muy importante las rutinas de watchdog, por ejemplo, para salvar un reseteo del micro. Por ejemplo. Ferrites en las líneas de comunicación, en fin, TBS en las líneas de alimentación. Fundamental considerar todo eso en el desarrollo del sistema para que la cosa sea estable y funcione realmente. Perfecto. Bueno, finalizada la etapa de desarrollo, las calibraciones, el responder a esta ley, digamos, de metrología y cubierto los ensayos de compatibilidad electromagnética, tenemos que producir para después vender. Exactamente. Por las imágenes que me pasaste, CRETS tiene un sector, digamos, en donde ustedes son los que terminan ensamblando las partes de un equipo. ¿Todo lo hacen en CRETS o hay partes que son tercerizadas? No, hay partes que son tercerizadas. Digamos que la empresa se dedica al diseño, ¿sí? A todo lo que es la ingeniería, al valor agregado de los productos y al ensamble. Todo lo que es placas electrónicas está tercerizado. Nosotros enviamos nuestros archivos Gerber de diseños PCB,
nuestros programas firmware de testeo para que el proveedor pueda realizar un testeo y nos entregue una placa aprobada al 100%. Eso se realiza fuera de planta. Lo que sí hacemos desde el diseño es ya concebir la placa electrónica acompañada de su probador, de su hardware o de su placa que tiene la capacidad de probar a la placa principal que tenemos que fabricar. Correcto. Esos probadores generalmente lo que hacen es grabar un firmware de testeo sobre la placa y ejecutarse. Cuando eso da un OK, deja una marca en la flash, deja un OK en alguna posición de memoria de la flash del micro, y el operario, cuando recibe esa placa en producción y la conecte, la enciende por primera vez, en el display de la balanza le aparece el test OK. Si el operario sabe que eso no está así, es una placa que no fue testeada, que tiene una falla y demás. Es un mecanismo que tenemos como para que el 100% de la producción de placas venga testeada. Correcto. Esa foto que ven a la derecha, que hay cientos de placas sobre una mesa, esos son algunos procesos, algunos reprocesos que hay que hacerle a alguna de las placas electrónicas. En ese caso son placas que van a la costa mexicana, ¿sí? Donde hay un ambiente salino y hay que tropicalizarlas con un producto acrílico para que tengan una durabilidad mayor en el ambiente donde van a funcionar. Es un proceso que se hace especial a ese tipo de productos. Esto de la tercerización de montaje de componentes en placa, gabinetes, sí, etcétera, ¿lo hacen en forma local? ¿Las placas vienen de China montadas? Las placas, hay montajes que se hacen, no lo hacemos dentro de planta por varias cuestiones. Primero, por la falta de espacio. Hay muchas líneas de producción y no hay espacio como para poner un tren de pick and play que ocupa su lugar. Ah. Hoy sigue siendo conveniente por los volúmenes que tenemos de comprar eso fabricado, montado, y hay armadores locales en el país, en Buenos Aires, en Córdoba, y un 50% se trae del exterior. Sí. Sí. Bueno, pasaríamos a la última parte de preguntas. Bien. Que tiene que ver con lo siguiente. Bueno, no hace falta que lo digamos, pero lo vamos a decir, que estas tecnologías demandan una permanente formación. Bueno, vos dijiste que arrancaste con el 8085 y seguramente están con tecnologías mucho más modernas trabajando ahora. Esa formación, vayamos un poco más allá de Nicolás, porque vos liderás un equipo de desarrollo. Si hace falta incorporar nuevo conocimiento, ¿eso lo genera la misma empresa, lo genera el líder del grupo, manda a gente que se capacite? En este caso, ¿dónde? ¿Quién financia esa formación continua, podríamos decir, que requiere este tipo de tecnologías? Bueno, es tal cual lo dijiste, la capacitación es permanente porque, sobre todo en este rubro de la electrónica, salen cosas nuevas y actualizaciones a diario prácticamente. Cada nuevo microcontrolador que vamos a seleccionar es un aprendizaje, una lectura de hojas de datos, de interpretación, tal vez alguna nueva herramienta de desarrollo, algún IDE, por así decirlo, algún entorno de programación nuevo, que uno ya trae la gimnasia de haber utilizado otro, pero siempre alguna cosita nueva hay que aprender. La profesión es así, es un aprendizaje constante. En este caso, cuando se diagrama un proyecto nuevo, hay una etapa de formación que habitualmente ronda entre 1 y 2 meses de capacitación. A veces la hacemos nosotros mismos, pero en un espacio que nos da la empresa para poder capacitarnos, estar estudiando lo que vamos a desarrollar después. Y si se requiere una capacitación externa, si la empresa se hace cargo de eso y tomamos cursos. Hay muchas veces que nos acompañan ingenieros de alguna de las marcas de los microcontroladores que utilizamos y vienen a planta o convenimos alguna reunión por Meet o los vamos a visitar si son locales en algún distribuidor. Siempre tenemos ese intercambio porque para arrancar es fundamental. Es fundamental. Correcto. Ganamos un montón de tiempo.
Bueno, vamos a una pregunta casi, no tenés que quedar bien acá en la respuesta, me adelanto. Bien. No sé si tuviste oportunidad de mirar, aunque sea por arriba, la oferta Pude, de conocimiento de la diplomatura, sí, pude y nos chusmear. interesaría conocer tu opinión, pero te digo, no quieras quedar bien. Decinos qué te parece, qué Bien, cosas se podrían mejorar, en qué se podría ampliar. Tu opinión es muy importante. bien. La verdad que la estuve chusmeando muy por arriba, pero me pareció súper interesante. Sobre todo está orientado para las personas que por ahí quieren iniciarse también. Y me parece que sería interesante, por los tiempos que corren, incorporar, no sé si tal vez en esta primera etapa de la diplomatura, sino a lo mejor en un segundo ciclo más avanzado, pero la posibilidad de abordar temas como el Machine Learning embebido, por ejemplo, el famoso TinyML, donde hay procesamiento de datos con modelos de inteligencia artificial corriendo dentro de un microcontrolador, ¿sí? Hay una familia de micros DST que ya incorporan esta tecnología, son muy fáciles de utilizar. Otro tema que está muy en auge sería el tema del IoT, la Internet de las Cosas, ¿sí? Cómo diagramar esa arquitectura y qué aplicaciones se pueden utilizar. Otra cosa que se me viene a la cabeza es la integración de esas plataformas con la nube, ¿sí? ThinkSpeak, AWS, Node-RED, son herramientas que hoy facilitan muchísimo esa integración. Me parece que estaría bueno al menos abordarlas, mencionarlas. Y otro aspecto también que está muy en auge es los fundamentos de seguridad dentro de los sistemas embebidos. O sea, la protección contra ataques físicos o lógicos para darle seguridad al firmware, a los bootloaders seguros, básicamente. A ese nivel de microcontrolador, pero tener cierto grado de protección en esos dispositivos, que también pueden ser atacados, ¿no? Como cualquier computadora. Exacto. Bueno, Así. yo voy a cometer una imprudencia, que es en toda actividad, si no cometo una imprudencia es como que no soy yo, pero estamos pensando la posibilidad de planificar una segunda etapa de la diplomatura, que sería ya una diplomatura avanzada en sistemas electrónicos embebidos. Todavía le ponemos la palabra electrónico en el medio porque para muchos sectores el sistema embebido solo no está perfectamente identificado de qué se trata, ¿sí? Bueno, todo lo que tiene que ver con el tema IoT lo vamos a tratar en la próxima unidad de la diplomatura. Creo que está presente Marcelo Romeo, que va a ser su profesor. También lo van a acompañar en la parte práctica Walter y Daniel. Y sí, bueno, hay muchas cosas, por ejemplo, para cuestiones más complejas, pensar en sistemas operativos en tiempo real, para cuestiones de imágenes, pensar en lógica reconfigurable, bueno, todo lo que tiene que ver con aplicaciones móviles, Linux embebido y obviamente este tema de alguna técnica de inteligencia artificial aplicada a los embebidos. Respecto de este tema en particular, Nicolás, te voy a hacer una pregunta que no, no la tenía pensada hacer. ¿Vos estás formado en esta tecnología que acabas de comentar? En cuanto a inteligencia artificial, estamos comenzando desde hace Están unos años comenzando. ya. Sí, estamos haciendo desarrollo con ese tipo de tecnologías. Qué interesante. Principalmente para el reconocimiento de frutas y verduras en una balanza electrónica, Ah, concretamente, mira, qué a interesante. través de una cámara. Sí. Ah, mira. O Es sea todo que un sería, mundo, es un mundo realmente sí, una de las técnicas que sería interpretación de imágenes, digamos, ¿no? tal cual. Es en tiempo real, Interesante. por supuesto, Bueno, a las acá en tasas todo de lo que es la resolución. industria del agro hay un desarrollo, Sí, todo lo que es la fumigación inteligente o selectiva, sí, conozco a la con un gente de Intel. conocimiento que ahí sí tengo que reconocer a una de los institutos de investigación de acá de la zona de la Siberia, que ellos han desarrollado un robot inteligente respecto de eh, la pulverización, digamos, inteligente en el sentido de tirar la cantidad de agroquímico necesario según el tamaño de la maleza, y eso hay por lo menos dos empresas que yo conozco, que Sí, son Deep Agro y Plantium, sí, sí, que han desarrollado productos que lo están comercializando. Así que sí, sí. ahí ha habido una linda relación científico-productiva, digamos, por llamarlo de alguna Tal manera. cual.
Y respecto de, bueno, es una pregunta medio que ya tiene la respuesta, ¿no? Pero ¿qué futuro laboral le ves a quienes se forman en estas tecnologías? El futuro es amplísimo y las oportunidades enormes, me parece. Hoy no se concibe nada prácticamente que no tenga un sensor, un microcontrolador, cualquier dispositivo electrodoméstico, por más básico que sea, ahí está la electrónica y hoy está microcontrolada. Y los hogares inteligentes, bueno, todo eso que está por hacerse todavía. Por ahí en otros países está un poco más desarrollado, pero la electrónica automotriz, para mí hay campos de aplicación infinitos. Así que entiendo que una persona que toma estas capacitaciones, estos seminarios y se forma, creo que tiene un futuro muy prometedor. Así que... Bueno, por nuestra parte, las preguntas que teníamos organizadas ya las hemos hecho. Bueno. Y ahora, si hay alguna pregunta de alguno de los participantes que Walter te pueda comentar. Adelante. Sí, tenemos algunas preguntas de Daniel, para empezar. Daniel nos pregunta cómo era el mundo de los embebidos antes de que se empiecen a programar en C, algo mencionaste. Sí. Y si recordás cuándo fue que se empezó a trabajar en C con los microcontroladores, ¿cómo fue esa transición? Bueno, antes del C se programaba en Assembler, básicamente, eran instrucciones casi a nivel de máquina, y muy tedioso, un lenguaje, y había mucha matemática de lógica, ¿sí? Que no se podía hacer 2 más 2, sino que había que hacer desplazamientos de bits y demás, era bastante complejo, nada que ver lo que era el C. Y en mis comienzos ni siquiera teníamos la posibilidad de programarlo a través de una computadora, lo tenías que hacer ingresando una dirección en hexadecimal y un dato hexadecimal a través de un teclado, ¿sí? Y visualizando esa dirección y dato en un display de 7 segmentos, a ese nivel. Esos fueron los primeros trabajos de embebido que hice. Después, bueno, cuando ya vino el C, fue otra cosa. Ya tenías la posibilidad de programar en un lenguaje entendible, ¿sí? Y había un intérprete en el medio que transformaba el lenguaje de máquina, lo transformaba a ese assembler que era lo puro con lo cual programábamos antes, básicamente. Buenísimo. Después también Daniel pregunta, en el caso de exportación de equipo, si los tienen que certificar para otros países o se valida la certificación argentina. No, lamentablemente no sirve la de Argentina. En el caso de los productos que tienen regulación metrológica, querés exportar a Estados Unidos y tiene su propia ley de metrología legal, México tiene su propia reglamentación, Brasil tiene su propia reglamentación, la mayoría de los países en Europa, ni hablar, todos los países tienen su propia regulación. La diferencia es que en Europa, por ahí, todos pertenecen a la Comunidad Europea y funcionan todos bajo una misma normativa que es la OIML R76. No es el caso de Sudamérica ni de Norteamérica, cada uno tiene su propia normativa y sí, los productos que desarrollamos tenemos que considerarlo, no solo venderlos en Argentina, sino en otros países por el cual tienen que cumplir también en el resto del mundo. Sí. Buenísimo. Pablo pregunta qué normas requieren para certificar los productos, algo de eso estábamos hablando, pero también la pregunta va por el lado si se certifica por separado hardware y software o también el proceso de desarrollo es necesario certificarlo. No, el producto se certifica como un instrumento completo. No puedes certificar una placa separada de la fuente de alimentación. Todo tiene que funcionar y el instrumento como tal tiene que cumplir la totalidad de los ensayos. Se le realizan ensayos físicos, básicamente de pesaje, ¿sí? Colocar cargas ascendentes y descendentes en distintas condiciones de temperatura y humedad. Por ejemplo, llevarlos a 40 grados de temperatura, a menos 5 grados de temperatura, a una humedad del 80%, del 50%, en fin. Esos son todos los ensayos referentes al desempeño del pesaje, por así decirlo. Y después tenés toda la parte de ensayos de inmunidad, lo que engloba lo que es EMC y EMIS, básicamente. Lo que es descarga electrostática, burst, huecos de tensión y todo lo que es inmunidad radiada que se hace en la cámara anecoica, que son las fotos que mostramos antes. Pero el mismo producto, el mismo prototipo, tiene que cumplir todas las etapas de ensayo. No es que puedo mandar un prototipo a la cámara anecoica y otro a hacer un ensayo de temperatura, no. Es el mismo producto que tiene que pasar por toda la etapa y la verdad que es un proceso bastante tedioso y largo. Sí. Para que se den una idea, un producto
hasta el año pasado llevaba aproximadamente 2 años una homologación en Argentina. Hoy hay nueva normativa, hay nuevos laboratorios que están abriendo para ofrecer este tipo de servicios y estamos rondando entre los 6 y 8 meses aproximadamente. Buenísimo. Fernando elogia el nivel al que ha llegado en los embebidos y pregunta si en algún momento fue una dificultad o un problema este prejuicio que hay acerca de la formación ingenieril. Muchos de los que están acá no necesariamente tienen que tener una formación más avanzada. La idea de la diplomatura es ofrecer, digamos, una primera salida a los embebidos y hay un prejuicio de la necesidad de la ingeniería o un título más avanzado. No, para nada. De hecho, yo no soy ingeniero electrónico, soy técnico superior en técnicas digitales. Tengo hasta 3er año de ingeniería electrónica, pero por cuestiones de la vida y de trabajo no lo pude completar, me tuve que dedicar a trabajar. Y no, para nada, ningún prejuicio. Hoy, yo sin ser ingeniero, estoy liderando un área con 2 ingenieros a cargo. No hay ningún problema. Pasa justamente por las ganas, por el conocimiento, por el empeño que uno le pone, y por las ganas y sobre todo que te guste lo que haces. Eso es fundamental. Yo tuve la posibilidad y la suerte de poder hoy trabajar de lo que me gusta, y eso creo que es mi motor, básicamente. Pero no, ningún prejuicio, en absoluto. Qué bueno. Pablo pregunta ¿con qué lenguaje o programas trabajan las pantallas o interfaces visuales? Que algo en algún momento mencionaste al respecto. Sí, una de las últimas herramientas que incorporamos es el entorno de Qt. Qt es un entorno que se programa en C++, pero a la vez tiene toda una parte de desarrollo de pantallas, de interfaz de usuario, que es muy completo. Es bajo licencia, por supuesto, pero es lo que hoy, por ejemplo, están desarrollados todos los instrumentos que utiliza el agro, por ejemplo, banderilleros satelitales, todo ese tipo de instrumentos está desarrollado básicamente con Qt. Ya tiene una placa con soporte para Linux embebido y, bueno, vos desarrollás esta aplicación y corre sobre un Linux embebido. Buenísimo. Bueno, no sé si hay más preguntas. Ahí ya estamos al día en el chat. Si alguien más quiere escribir una pregunta, si no, estaríamos. Muy, muy interesante la presentación, Nicolás. Bueno, muchas gracias. Bueno, Nicolás, te vuelvo a agradecer tu participación. Ha sido muy productiva para ver otros aspectos del diseño de los embebidos que por ahí en una etapa de formación, digamos, no se alcanzan en la magnitud que lo requiere un proceso productivo real. Y bueno, te agradecemos también lo que nos has dicho respecto de los temas que podría ser interesante sumar a esta diplomatura, ya pensando en una diplomatura avanzada dentro de sistemas embebidos. Acá veo que Daniel Ade está haciendo una pregunta, si querés transmitírsela. No, habla de las tendencias actuales, dice la proyección que tiene, digamos, creo que. Bien, bien. Aporte lo que decías vos. Sí. Bueno, te vuelvo a agradecer, Nicolás. Yo diría que, bueno, el seminario estaría terminado, pero les voy a pedir a los que están cursando la diplomatura que se queden un ratito más, porque me gustaría consultarlos sobre un tema puntual referido al inicio del próximo curso. Bueno, yo te quería agradecer a vos, Ignacio. La verdad que me sentí halagado de que me hayas invitado y poder transmitir un poco mi experiencia y mi trayectoria laboral para poder sumar a las personas que realmente les gusta esta disciplina y se puedan contagiar. Y otra cosa, he visto en tu currículum que también sos docente. Así es, hace el 2018. Motivo por el cual es muy probable que te sumemos en alguna de nuestras necesidades académicas. Eso lo hago más por cable a tierra, porque me gusta transmitir. No me gusta quedarme con los conocimientos porque es lo que yo recibí en mi etapa de secundario. Tuve la suerte de tener una persona que me supo transferir los conocimientos y me contagió el aprender. Acá Dirce pregunta dónde ejercés la docencia. Bueno, yo en el año 2018 fundé un pequeño centro tecnológico en la ciudad de Corral de Bustos con un socio, donde empezamos dando cursos de Arduino, de AutoCAD, en fin, un poco de formación para un pueblito muy chiquitito y la región ahí alrededores, porque no había nada en ese lugar
y los chicos tenían muchas ganas, sobre todo en las escuelas técnicas, de aprender. Teníamos allegados que nos decían, che, vengan a dar un curso, no hay nada acá, me tengo que ir a Rosario y me queda lejísimo. Así que bueno, armamos algo y la verdad que tuvo un éxito terrible. Tuvimos desde el 2018 casi hasta que vino la pandemia. Ajá. Lo dábamos dentro de la Universidad Siglo XXI, en un espacio que teníamos ahí. Y bueno, hoy sigue funcionando, se dan capacitaciones y me gusta, la verdad que me gusta. Conocí un montón de gente, me abrió un montón de puertas, me han invitado a las exposiciones de las escuelas técnicas donde los chicos ponen y exponen sus trabajos y desarrollan con Arduino y con un montón de cosas, y la verdad que me llena de orgullo. Bárbaro. Sí. Si te parece que alguno de esos inquietos embebidos por ahí necesiten algo parecido a lo que nosotros estamos ofreciendo, desde ya te lo estamos agradeciendo. Total, exacto. Bueno, muy bien. Les vuelvo a reiterar, sería interesante que los que están haciendo la diplomatura se queden un ratito y lo despedimos a Nicolás y lo volvemos a saludar y agradecer. Bueno, muchísimas gracias. Éxitos. Estamos en contacto, Ignacio. Bueno, Nicolás. Lo que necesiten.